Bienvenidos todos a una nueva edición de Diálogos que hacemos aquí a través de Canal del Sur. Le damos como siempre la más cordial de las bienvenidas a todos quienes están a esta hora en sintonía de nuestro canal y agradecer como siempre la tremenda sintonía que nos entregan en los distintos espacios que hacemos a través de la señal de Canal del Sur. En esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida a Mariela Núñez, quien es candidata a diputada independiente, lista Apruebo Dignidad. ¿Cómo estás, Mariela? Gracias por estar acá. Hola, nuevamente. Soles, y muchas gracias. Feliz de compartir esta amena tarde Así contigo. es, vamos a conversar de algunos temas que nos parecen tremendamente importantes. Mariela, ya hemos hablado en otros espacios, ¿verdad?, acerca de los temas medioambientales, pero tomándolo en serio, tomándolo así con el contexto que creo que tiene que ser para que la comunidad también se pueda informar. Vamos a partir con un tema que lo habíamos dejado un poco para esta conversación y que tiene que ver con el tema de los desechos domiciliarios, ¿no? De los residuos sólidos domiciliarios, la basura, en definitiva, que sacamos, ¿verdad?, de nuestros hogares, donde claramente la educación es un pilar fundamental, es un trabajo a largo plazo, no es una cosa lamentablemente de la noche a la mañana, por más que se quieren hacer muchas políticas o implementar gobernanzas a nivel local. ANCUT lamentablemente está enfrentando una crisis en esta materia. Yo creo que lo decía un día en la radio, no lo vemos, es una crisis la que tenemos, pero no la vemos porque claro, si salimos afuera y han pasado a recoger la basura, ya pareciera que se olvidó el problema y entonces ya no lo tenemos, pero tenemos la situación del vertedero ilegal de Puntra, en la condición en que quedó ese lugar, y es uno de los temas. Todos han dicho, es un problema mundial, nacional, regional, provincial, pero nos queremos abocar particularmente a las cosas a lo mejor de las cuales no hay que hacer para no llegar a la situación que vivió en CUT. Y sobre el tema de la basura, también Mariela, tienes, sobre este tema en particular, sobre el interés en su minuto de la Municipalidad de Ancud, por ejemplo, de contar con un lugar para dejar los residuos cerca, allí en San Antonio de Huelden, toda una situación que se vivió con las comunidades. Es nuestro tema, ¿no?, en Chiloé, la basura. Sí, exactamente, Soledad, y es un problema que está en esta comuna y está también en las demás comunas de la provincia, porque en la provincia de Chiloé no existe un lugar autorizado con una resolución de calificación ambiental de acuerdo a la legislación ambiental chilena para poder dejar esos residuos. Entonces, todo lo que existe en cada una de las comunas son basurales, vertederos, que lo más probable es que estén contaminando las aguas. Finalmente no hay un monitoreo de esa contaminación, entonces no sabemos lo que está ocurriendo con esos vertederos, pero lo que sí sabemos es que no tienen autorización, una resolución de calificación ambiental dentro como de la jerga de todo el sistema de evaluación de impacto ambiental, así se llama ese documento que dice que cumple con toda la normativa ambiental. No lo tiene ninguno, y lamentablemente ya, bueno, todos los ancuditanos saben la historia de Huicha, ¿no es cierto? Sí. Ese vertedero que estaba hace 40 años y que siempre se tuvo la idea de que era transitorio, finalmente quedó siendo como el vertedero permanente, se fue como mejorando, haciendo algunos arreglos, pero llegó el momento de su cierre, y ya se hablaba, de hecho en la prensa también, uno revisa hacia atrás, año 2012, hay algunos como ya avisos, en los consejos municipales se trataba el tema, incluso eran eslogans de campaña de algunos candidatos. Entonces llega el año abril de 2019 y este vertedero tuvo que cerrarse, ¿no es cierto?, y no había otra alternativa. Y ahí entramos como en esta alerta sanitaria, que bajo esa figura finalmente se realizado todo lo que pasó de ahí en adelante y que las comunidades tanto de San Antonio de Huelden y después de Puntra tuvieron que vivir, y hasta el día de hoy las comunidades de Puntra sufren las consecuencias de no haber tenido un lugar de disposición final de los residuos a tiempo, planificado, y
Y bueno, en ese momento las comunidades de San Antonio de Walden, cuando se empieza a evaluar, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer un vertedero en la cabecera de la cuenca, porque hay que entender que la cuenca del río Huicha es una de las cuencas más grandes de todo este territorio noreste de la isla grande del archipiélago de Chiloé. Es un tercio más o menos de todo ese territorio. Y en la desembocadura estaba el antiguo vertedero que ya se cerró, ¿no es cierto? Sí. Entonces querían instalar en el Fondo de los Millanes, que es un lugar de bienes nacionales, que también las comunidades indígenas locales lo reclaman como un lugar de las comunidades, ¿no es cierto?, por un estudio antropológico que demuestra esa conexión, ¿no es cierto?, que existe. Además el uso que ellos le dan es como un uso ancestral. Entonces, y la Municipalidad de Chubut, junto con el gobierno regional, ¿no es cierto?, dicen, bueno, está este predio y que es de bienes nacionales, claro, fiscal, entonces se puede hacer ahí este vertedero. Entonces se empieza como a tramitar esto, y el tema es que habían varios aspectos como legales que era importante como tener en cuenta, que para poder construir un lugar de disposición de los residuos sólidos domiciliarios, si este lugar de recepción de los residuos sólidos domiciliarios es para sobre 5.000 habitantes, ese lugar, bueno, tiene que tener unas características para recibir esa cantidad de basura, y por lo tanto tiene que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y lamentablemente desde la municipalidad siempre tenían la idea de hacer una declaración de impacto ambiental, no una evaluación de impacto ambiental. Que son dos cosas absolutamente distintas. Son distintas, ¿no? Porque en el fondo la declaración de impacto ambiental solamente es un informe que uno dice las características del lugar, en el fondo lo describe como un estudio, pero después no tiene mecanismos de compensación y mitigación que finalmente son los que permiten adelantarse a los posibles como contaminaciones o consecuencias y consecuencias de esa contaminación, en el fondo. Entonces las comunidades, al no tener esta evaluación de impacto ambiental que sí tiene todos esos elementos, quedan como más frágiles, ¿no es cierto?, frente a todos estos impactos. Entonces lo que siempre las comunidades pedían, que se entrara al sistema de evaluación de impacto ambiental, y por otra parte también que se hiciera la consulta indígena, porque por una parte estaba el tema de las tierras, que ellas los reclaman y hasta el día de hoy se reclama como de las comunidades que habitan, de hecho, en ese lugar y hacen uso de ese lugar. Y por otra parte todo el tema de contaminación, que tiene que ver con un punto donde probablemente se podían contaminar las aguas. Entonces un estudio de impacto ambiental permite hacer todas estas evaluaciones como con mayor profundidad. Sí, yo quisiera, no sé si podemos detenernos un poquito en la importancia que tenía San Antonio de Walden. Se hablaba de que era un lugar donde había mucha agua y que era muy importante, a propósito de que Ancud tiene un tema con el agua. Este era un punto clave, ¿no? Parece que tú nos explicarás más científicamente cuál es la importancia de tener tanta agua en ese lugar. Lo que ocurre es que ahí son procesos bastante antiguos y que tienen que ver con el término de las glaciaciones hacia 15.000 años atrás, donde con estos avances de las glaciaciones se fue depositando material que es grava y arena, y que actualmente, por eso hay tantos pozos de árido en el sector este de la isla, porque estos avances fueron dejando estos depósitos que pueden llegar a tener 100 metros de profundidad. Entonces, sobre ese material, después hubo depósitos de cenizas volcánicas, después, bueno, colonizó la vegetación, ¿no es cierto?, avanzó el bosque nativo, y después con estas cenizas volcánicas, con tanta lluvia, ¿no es cierto?, va decantando hacia las capas más profundas, y ahí se encuentra como con estos poros de aire de esta grava y arena que quedan entre medio. Y ahí, bueno, se produce una reacción química que formó como el fierrillo, el duramen, que la gente le llama de distintas formas en el campo. Entonces queda un material como duro, no sé, como un cemento. Y eso genera como una pequeña capa que es permeable, o sea, que es impermeable, entonces que separa en el fondo el sistema que va por arriba, donde se almacena el agua por el bosque nativo, en el suelo del bosque, del sistema que es el sistema subterráneo, que es estos 100 metros de grava y arena. Entonces podríamos decir que hay dos sistemas, el acuífero como superficial sobre este duramen o fierrillo y el subterráneo.
Entonces, obviamente está todo conectado porque es parte del mismo ecosistema, pero el agua que corre por las vertientes y que las personas sacan, ¿no es cierto?, directamente de esos ojos de agua, es el agua que va por arriba de esa capa que aísla y separa de la parte más subterránea. Claro, entonces, tanto al cortar el bosque o cualquier perturbación o romper ese fierrillo que está ahí, toda esa agua que está acumulando el bosque se pierde, bueno, en general va a los ríos, pero si no está el bosque, llueve y se va rápidamente a los ríos y al mar y no queda almacenado ahí. Y si está quebrado el fierrillo, también pasa hacia abajo y forma parte de ese acuífero más subterráneo y se mantiene ahí. El tema que también nosotros planteábamos que era importante considerar que estas cuencas no son discretas o separadas unas de otras como lo son en la cordillera de la costa, que ahí el material geológico es una roca metamórfica que es dura. Entonces, una cuenca o un vaso, no sé cómo uno llama las cuencas, como cuencos, ¿no es cierto?, que una con otra están separadas. Entonces lo que ocurra en una no perjudica a la que está al lado, son como discretas. En cambio, en este sector está todo conectado subterráneamente. Lo que tú hagas en un determinado lugar puede potencialmente impactar a todo el territorio. Entonces, bueno, ya sabemos por lo de Puntra y en general cualquier otra zona donde exista agua o ríos, claro, hay que investigar un poquito más en el lado este de la isla de Chiloé, cualquier lugar en donde se vaya a contaminar o poner una bomba no sé, para la benzina o lo que sea que potencialmente pueda contaminar esas napas, no es que contamine solamente ahí, sino que la permeabilidad, y que eso en el estudio que hizo Serrana Geomina en el 2008, hace una carta de vulnerabilidad a la contaminación, y ahí ellos ya, que es un estudio del gobierno regional, ya muestran este mapa de vulnerabilidad. O sea, ya se sabía esa información. Exactamente, se sabe que estas zonas son más vulnerables a la contaminación, más permeables, y un punto de contaminación se puede expandir a todo el territorio. Entonces, esos eran como los argumentos que nosotros usábamos para decir, ese no es el lugar más adecuado, y por otra parte, no es que solo no era el lugar más adecuado, sino que también hay que tomar otras medidas que ahora sí se están adoptando. Hay todo un programa que se llama Chiloé Reduce, que se está realizando ahora con varios talleres participativos y todo, y un programa de educación, participación, gobernanza, es bien completo, pero eso requiere, ¿no es cierto?, que las personas vayan cambiando sus hábitos en cuanto al compostaje y el reciclaje. Esos son procesos de largo aliento. Pero no tanto, porque sabes que las personas, sobre todo del área rural, que también se han trasladado a las zonas urbanas, acá es muy común eso, o que tengan un domicilio acá en la zona urbana y además en el campo. Entonces, la tradición en el campo es que todas las verduras se van separando. La gente separa, tú vas a una casa del campo y la gente ya separa lo orgánico. Y se lo dan a los chanchos, en general, todo se aprovecha, claro. Entonces, cuando se cuantifica la cantidad de residuos sólidos domiciliarios, el 50% aproximadamente es solo verduras, frutas, verduras, restos orgánicos. Y esos restos orgánicos tú los puedes compostar, existe la forma de hacerlo. Entonces, yo encuentro que culturalmente también no sería tan difícil que las personas que vienen del campo, que tienen su familia en el campo y que practican esto de separar la basura, rápidamente podrían retomar ese hábito en el fondo de separación de la basura, y con eso te ahorras el 50% del problema. O sea, imagínate, de todo lo que se produce, ya el 50% está resuelto si tú compostas. Claro, eso es súper importante. Marila, yo quisiera también preguntarte acerca justamente del sistema de evaluación de impacto ambiental, que me da la impresión de que las autoridades cuando toman o se enfrentan a la ley de medio ambiente que tenemos en Chile, que si bien no es la mejor del mundo, es lo que tenemos hoy día y que puede ser absolutamente perfectible. Yo creo que camino a eso se tiene que ir. Pero parece que se le hace el quite, ¿no? A los proyectos les cuesta enfrentarse, tienen todo armado, pero cuando llega la hora de enfrentarse a este sistema de evaluación de impacto ambiental, como que le hacen el quite, simplemente, derechamente, no lo hacen. Porque seguramente se van a encontrar ahí, como tú dices, una radiografía de lo que va a venir más adelante. ¿Cuáles son esos pasos? Es muy complicado postular a eso, tener que enfrentarse a eso, te lo pregunto, porque en el caso de Puntra tiene que ver con eso, ¿no? Con no haber cumplido probablemente con la ley
en esta materia, enfrentarse al tema ambiental o llegar hasta avanzar hasta una determinada parte y luego no continuar con este proceso que en definitiva nos deja hoy día con este vertedero ilegal cerrado que mantiene una cantidad de basura importante y que en algún minuto va a tener que salir de acuerdo a lo señalado por la Corte Suprema. Pero, ¿cómo funciona este sistema de evaluación de impacto ambiental? Ya dijimos que es distinto a la declaración. Claro. El año 2010 se empieza a implementar esta nueva institucionalidad donde existe la superintendencia, que es la que fiscaliza los proyectos que están evaluados o cualquier otra infracción al medio ambiente. Y por otra parte está el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que es como una oficina que está ahí también como ligada, pero como semi-independiente a lo que ocurre en toda la Seremía de Medio Ambiente. Entonces, este servicio lo que hace es recepcionar los proyectos de cualquier índole, que puede ser público, privado, pero tienen que ir, y los proyectos que ingresan ahí depende de qué proyecto se trate en el fondo. Entonces, ahí está claramente normado en todos los sectores, como en el caso del tema de los residuos sólidos domiciliarios, dice exactamente, por eso te decía, si son más de 5.000 personas, bueno, tiene que entrar a un sistema a una evaluación de impacto ambiental y no una declaración. Y eso es claro, entonces más de 5.000 ya entra y listo, si no hay tanto que cuestionarse, así dice la ley y hay que hacerlo. Entonces, y cuando tú ingresas un proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, ahí hay que tener claridad también que el sistema, cómo funciona. En el caso de que es un privado, el privado lo que hace es hacer un estudio de impacto ambiental donde contrata a una empresa, a un consultor, ¿no es cierto? Y ellos pagan este estudio de impacto ambiental, ¿ya? Y muchas veces la gente dice, bueno, como está pagando, va a pagar el que le hace la evaluación de impacto ambiental. Pero en realidad eso no es tan así, porque el que finalmente revisa ese estudio y dice si está bien, está mal, le falta algo, no le falta nada, son los servicios públicos. Entonces, cuando entra, bueno, primero ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental el proyecto, y ahí desde el Ministerio de Medio Ambiente lo derivan a los distintos servicios. Entonces le preguntan al MOP, le preguntan a la CONADI, le dicen, mira, ¿vas a traer ese proyecto? Entonces, ¿hay pueblos originarios ahí? Sí, no. Después a la CONAF, ¿van a cortar bosque nativo? Y la CONAF entonces tiene que decir sí o no. No sé, Cernapesca, Cernatur, y hay oficios, Bueno, y lo bueno del sistema es que está en la plataforma. Tú puedes ingresar a la plataforma y puedes del ir sistema, revisando si va siendo aceptado o no y qué es lo que va apareciendo. Claro, en el fondo tú ingresas el proyecto, queda el proyecto ahí con sus siglas, su nombre, todo, y después aparecen los oficios que se le mandó a los distintos servicios públicos, y ahí aparece qué es lo que dijo cada servicio público con respecto al proyecto. Entonces uno lo puede bajar y leer. Entonces ahí yo creo que hay un tema que es muy relevante, de que el servicio público que revise ese proyecto debe tener las capacidades técnicas para poder revisarlo bien, cuestionarlo y pedir lo que se tiene que pedir. Bueno, en general los servicios públicos se rigen por la ley, pero también existe la voluntad del servicio público como de entender la problemática, que a veces hay cosas que no están regidas por la ley, ellos tienen que embarcarse en la ley. O que no aparecen por alguna razón. Claro, tienen que embarcarse, pero también depende mucho del conocimiento del territorio, del conocimiento de los bosques y todo eso. Entonces, ahí el tema para mí, desde mi punto de vista, que conozco cómo funciona el sistema, recae plenamente en los servicios públicos. Y eso nunca se dice. No, como que todos dicen, claro, el que hace el estudio de impacto ambiental es finalmente que está pagando la empresa, claro, es el que está como ayudando o no a que se apruebe ese proyecto. Y pero en realidad estos consultores hacen este informe, ¿no es cierto? Y se lo presentan al Estado de Chile, y es el Estado con todos sus servicios públicos que revisan, ¿no es cierto?, esto. Y después hay otro proceso que se llama participación ciudadana, donde las personas pueden tener acceso a todo el expediente del proyecto presentado y revisar capítulo por capítulo todas las partes que tiene el proyecto, que tiene que ver con cómo va a impactar a las comunidades locales, si hay comunidades indígenas, cómo les va a impactar, o si hay bosques nativos, cómo va a impactar al paisaje, al turismo. Todo eso, hay capítulos gigantes, son expedientes gigantescos. Entonces,
ahí las comunidades pueden ir y revisarlo, pero claramente una persona común y corriente en su casa, no sé, que pudiese como llegar y revisarlo, las personas tampoco tienen todas las herramientas técnicas para llegar y analizar, en general eso lo hacen o a las ONGs o gente como más... O los dirigentes que están involucrados y que tienen las claves para entrar y moverse en la plataforma. Sí, en general todos pueden entrar, pero en el fondo revisarlo son libros y libros y libros que hay que revisar y saber en el fondo lo que estás leyendo, así como el servicio público tiene que entender lo que está leyendo para poder opinar y decir si está bien o está mal, también los ciudadanos comunes y corrientes tienen que hacer esa pega, porque es tremenda. Entonces no mucha gente lo hace, no mucha gente se da ese trabajo, y después presentar las observaciones hay que subirlas al sistema. Y cuando tú subes esas observaciones, ahí también tienes que hacer observaciones que vayan de acuerdo a la ley. Y no toda la gente maneja toda la ley. Claro. Entonces tú puedes poner, no, eso va a impactar al medio ambiente, pero no, eso... Entonces el servicio público, ¿qué hace? Lee las objeciones de la participación ciudadana y empieza a descartar eso. No, eso no está en la ley, eso no da lugar, eso no da lugar. Y se va quedando finalmente con el filtro de todas las observaciones que sí son pertinentes, claro, a la ley, según cada uno de los servicios públicos. Entonces... Y luego, si hay comunidades indígenas, se tiene que hacer una consulta indígena y ahí nuevamente entra otro proceso donde está la CONADI involucrada y se tiene que guiar ese proceso según el convenio 169 de la OIT. ¿Y en qué minuto aparece el tema del impacto que puede causar ese proyecto? Porque eso es algo que también tiene que contestar la persona que está presentando o la organización, o en este caso la municipalidad, presentar el impacto que tiene ese proyecto. Claro, el estudio de impacto ambiental es esa evaluación en donde ellos dicen, bueno, nosotros vamos a hacer este proyecto que tiene este impacto. Primero, obviamente se describe la obra ingenieril, o no sé, vamos a hacer un hoyo que implica o una construcción de tanto hormigón, como todo el aspecto más de civil, digamos, civil. Y de ahí empiezan a decir, ya, para hacer esto tenemos que cortar tanto bosque nativo, o vamos a impactar de tal forma el agua, o está tal cuenca, o tal río. Y por ejemplo, eso es uno de cómo se topa, ¿no es cierto?, el tema de las bases de datos y la información que tienen los servicios públicos. Porque, por ejemplo, la CONAF trabaja con el catastro de bosque nativo, que no está actualizado para todas las lugares, para todo el país, y la resolución que tiene es muy grueso. Entonces, en general, uno trabaja con imágenes satelitales como de mayor resolución, que incluso uno puede ver la copa de un árbol que estaba y después no estaba, así como en el tiempo, del año 2000, 2010, entonces uno puede ir viendo esas transiciones, cómo va cambiando esa cobertura de bosque. Y lo mismo con el tema del agua. La DGA tiene una base de datos de ríos y de cuencas que es absolutamente gruesa, digamos, como no tiene el detalle. No tiene el detalle, entonces ponte tú, ese era un tema que nosotros reclamábamos también cuando se quería hacer el vertedero allá en Huicha, en la cabecera de Huicha, el río, que ellos decían que había río y decían, bueno, acá está a 2 kilómetros del río el vertedero, así que no va a impactar. Y resulta que el río era una línea que llegaba a la sede social que está al inicio de donde está la localidad, está la sede social, y después para adentro queda harto. Pero el río llegaba ahí, y uno va y el río nace arriba, en el fondo, pero no está actualizada esa base de datos. Entonces, ¿el servicio público qué hace? Trabaja con una base de datos que no está actualizada. Y la empresa no va a hacer ese trabajo tampoco. Porque la empresa va a hacer su evaluación de impacto ambiental, y las personas que les pagan por hacerlo podrían hacer ese levantamiento, pero también nadie se los pide. Entonces, al final, la empresa, ¿qué va a querer? Siempre hacer lo mínimo para que pase rápido el estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿qué es lo que va? Y de alguna manera igual como que se ampara en esta no actualización de la situación de los servicios públicos. Entonces, el que tiene que tener la información actualizada de los ríos, las cuencas, los bosques, es el servicio público. Entonces, en ese caso, CONAF, DGA, Cernapesca, no sé, toda la institucionalidad y por lo que nosotros venimos peleando hace tanto tiempo como científicos, de la importancia del monitoreo de los ecosistemas, la importancia de tener buenas bases de datos, para que en el momento en donde los servicios públicos tengan que evaluar esto, lo hagan con bases de datos que realmente reales, porque o si no, todos los proyectos terminan aprobándose, porque claro, no impacta el medio ambiente, y no es que no impacte el medio ambiente, sino que las bases de datos que se están usando por el Estado son antiguas, o sea, están actualizadas, obsoletas y además gruesas, no tienen información fina con las herramientas que actualmente se usan para poder evaluar
los bosques, el río, todo, en el fondo esas herramientas no las tienen. Entonces se necesita esa actualización del Estado y eso se hace con capacidades técnicas, con profesionales que sean capacitados y con herramientas y con finalmente con fortalecer el aparato público para poder evaluar bien esos proyectos que llegan. Y en el caso de la labor que tú cumples, yo no sé si hay muchas organizaciones en Chile que les han pedido ayuda para ver tal o cual proyecto, no sé si es algo de hace mucho tiempo o es de ahora, se les ha solicitado la información de manera formal para justamente, como tú dices, que manejan información actualizada para los proyectos. ¿Cuentan con ustedes? ¿Los llaman a los científicos, a las organizaciones para sumarlos también? O los propios municipios, porque no nos olvidemos que también falta mucha cantidad de profesionales en distintas áreas, porque obviamente las comunas van cambiando y se necesitan también de otras especialidades para hacer también crecer la ciudad. Yo creo que ahí hay un vacío finalmente entre como los fondos públicos y CONICET y todo lo que financia la investigación, financia como diseño experimental, monitoreo y todo, pero no está conectado con el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y de hecho, dentro de la ciencia, como hacer, por ejemplo, líneas de base o ir a ver cuántos zorros hay en un bosque o contar la biodiversidad que hay en una turbera, todo eso no es financiado a través de la ciencia. El Ministerio de Ciencia y Tecnología no financia ese tipo de conocimiento. Entonces, si dentro del Ministerio de Ciencias o del Ministerio de Medio Ambiente, que también tienen esas listas de especies que están muy desactualizadas, la especie en peligro, por ejemplo, vulnerable, todo eso está muy desactualizado y se evalúan muy pocas especies. Del 100% sabemos el 10% en qué estado de conservación está y todo el resto no sabemos. Entonces, como no sabemos, no entran en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, mientras nosotros más sabemos sobre la biodiversidad local, podemos como evaluar mejor esos proyectos. Entonces, de parte del Estado debiera tener un fuerte financiamiento para poder generar efectivamente esa como información certera en todos los ámbitos, pero a nosotros como científicos, el Estado en el fondo no hace ese ejercicio de pedirles apoyo al menos para ir trabajando en esa manera. No, porque en el fondo la ciencia tiene una metodología y es como para hacer ciertas preguntas y este ámbito como de las líneas de base y todo el estudio de impacto ambiental tiene que ver con información que es como descriptiva y eso no es ciencia en el fondo, no se considera como ciencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como dentro de la academia, en general las universidades, en el caso de nosotros el IEB, el Instituto de Ecología y Biodiversidad, también tenemos como ese ámbito en donde distintas como empresas o el mismo Estado nos pide hacer como proyectos que tienen que ver con generar esa información que decimos que es como más aplicada, digamos, como donde tú vas y generas, ponte tú, el Ministerio de Medio Ambiente, nosotros hemos trabajado en la clasificación de los ecosistemas de Chile, o también generando una metodología, diseñamos una metodología cuando yo estaba en la Universidad de Concepción en el año 2016, generamos una metodología para hacer una infraestructura ecológica, que ahora es como la base para la planificación territorial, y está dentro de la política pública de planificación territorial, este concepto de infraestructura ecológica. Entonces, esa metodología que fue una licitación en el fondo y nosotros postulamos y lo hicimos, no entra dentro como de la ciencia, pero sí es como un trabajo aplicado que sirve finalmente para la política pública y para tomar decisiones en los territorios, porque ahí tú puedes decir dónde están las zonas de conservación, dónde están las áreas de restauración y dónde sí decimos como zonas de manejo sustentable porque en realidad ya está convertido en otro uso el territorio, no sé, ya sea como inmobiliario o lo que sea, pero nosotros siempre decimos zona de uso sustentable, aunque no se esté haciendo, porque en el fondo lo que esperamos es que se haga en algún momento. Entonces, en todas estas zonas donde están ya las carreteras, las zonas industriales, todo eso queda como dentro de zonas de manejo sustentable. Entonces, con esa primera capa, nosotros podemos ir avanzando como hacia el concepto de sustentabilidad, donde primero está la infraestructura ecológica y después todo lo que es el desarrollo
social y económico debiera como estar acorde a esa primera capa, digamos, que es la parte como del medio ambiente. Y después viene la parte social y económica y cultural de los distintos territorios. Bueno, cada vez que conversamos contigo, Mariela, nos damos cuenta de la importancia de que estos temas sean definitivamente integrados a la legislación. Tú ya lo hablabas también, en las gobernanzas locales, en la toma de decisiones hoy día de proyectos que se vienen, que también se van a comenzar a ejecutar. Los que ya se hicieron mal. ¿Por qué se hizo mal? Creo que es tremendamente importante el aporte y que la gente también pueda tomar conciencia de que es necesario contar con esta nueva variable y cómo vamos mejorando esta legislación para justamente ir conservando hoy día lo que tenemos, protegiéndolo, que sea, como tú dices, de una manera sustentable, porque tenemos recursos que si seguimos actuando mal no van a volver en el tiempo en que nosotros lo necesitamos y tienen una capacidad finita, podemos decir así. Sí, son las mismas empresas que también se han ido dando cuenta en el tiempo de que cuando no se respeta el proceso y que quieren como bypassear muchas veces todo el proceso, que ya es básico y es precario, y claramente ahí hay que mejorarlo. O sea, es un trabajo legislativo que para mí sé perfectamente cómo mejorar ese sistema porque sé cómo funciona en el fondo y todos los vacíos y los bypasseos que tratan de hacer las empresas, pero finalmente las empresas, ¿qué pasa? Terminan perdiendo ellos mismos porque demoran mucho más, tienen problemas, conflictos con las comunidades. Entonces un tema relevante es cambiar todo el proceso de participación ciudadana y cómo las empresas intervienen en los territorios. Porque las empresas muchas veces, no sé, vienen de Santiago, de otras partes, quieren instalar un proyecto y llegan y dicen, ya, vamos a hacer este proyecto, y no hay un proceso como de entrar a las comunidades y decir, hola, permiso, queremos hacer este proyecto, o sea, ¿qué les parece? No solamente empresas, sino que también organismos públicos como los municipios, ¿no? Que tienen que también ejecutar en el territorio. Claro, es que uno de repente no hay de dónde agarrar el tema, porque los municipios tienen a cargo los planes de desarrollo comunal. Entonces ahí ya debieran estar los lineamientos de qué se quiere potenciar en un lugar y en otro. Y si estamos potenciando el turismo y la conservación, y el turismo basado en la conservación, no te pueden poner en la mitad un vertedero. Entonces, como ilógico, no va en concordancia. Claro, lo mismo los planes de desarrollo territorial, como se supone que si en Chile se cumplieran, debieran estar como finalmente organizadas esas actividades que se hacen en el espacio. Y eso es lo que no ocurre. Entonces, finalmente, también todo el proceso de participación ciudadana es después, cuando ya la gente ya se enteró que había esto, nadie le preguntó, empieza el estudio de impacto ambiental y las comunidades se oponen. Entonces, yo creo que para la misma empresa que quiere desarrollar un proyecto, no entender que primero hay que preguntar a las comunidades y empezar a trabajar desde el día 1 con las comunidades y para ir mejorando el proyecto. Y si no se puede hacer, bueno, no se puede hacer, pero en el fondo ese proceso tiene que hacerse en el fondo y actualmente no se hace, y eso que termina perjudicando finalmente el proyecto porque demora bueno, y al final todo el impacto que se puede tener. Bueno, y de hecho el ejemplo de la Municipalidad de Ancud, ¿qué pasó? Que quisieran bypassearse el estudio de impacto ambiental y ahora tienen que retirar toda esa contaminación que hicieron ahí porque fue algo absolutamente ilegal que está demostrado y ya tribunales lo demostró. Entonces, finalmente, el gasto que se hizo ahí, todo el dolor que tuvo que sufrir esa comunidad, y ahora trasladar toda esa basura a otro lado y la contaminación que queda ahí ya queda. Entonces, y esa es una historia que todavía se sigue contando por capítulos, porque todavía no tenemos novedades de lo que va a suceder en esa materia. Claro. Mariela, te quiero agradecer esta visita aquí con nosotros en Canal del Sur. Muchas gracias, como siempre, por el aporte que nos estás entregando, que nos parece muy interesante los temas que se plantean y que ojalá los televidentes también lo puedan vivir y entender de esa manera. Muchas gracias por estar acá en Diálogos. Gracias a ti, Soledad.